Ahora sí estoy grabando la clase. Voy a repetir brevemente lo que había dicho por si acaso, ya que para que quede el registro. Estaba explicando que nosotros hasta ahora hemos visto la fotosíntesis, que consiste en tomar la energía de la luz para, mediante la combinación de algunos elementos, bueno, vamos a poner acá también, vamos a poner el CO2 también ya para que quede claro. Mediante la combinación de algunos elementos, en el proceso fotosintético se producen carbohidratos que contienen energía. La energía que contienen los carbohidratos es la energía que se almacenó utilizando la energía de la luz. ¿Ya? Se almacena esta energía en enlaces. Por lo tanto, cuando tú rompes esos enlaces, liberas esa energía. Y la respiración celular consiste en eso, en extraer la energía almacenada en estas moléculas mediante el rompimiento de esos enlaces. Ahora, la respiración celular ocurre en etapas que van a tener nombres distintos. Acá hay que entender un par de cosas. Y lo vamos a poner en estos términos. Lo vamos a poner como el metabolismo de la glucosa. Ojo, glucosa, porque se establece como convención que glucosa es el objetivo final de producción de la fotosíntesis. Pero más adelante vamos a ver que puede ser más que glucosa en realidad. ¿Ya? Y hay dos tipos de metabolismo de la glucosa. Un metabolismo que se llama anaeróbico y hay otro metabolismo de la glucosa que se llama aeróbico. ¿Ya? La diferencia está en el uso de oxígeno. El metabolismo anaeróbico no utiliza oxígeno y el metabolismo aeróbico sí utiliza oxígeno. ¿Ya? Ahora, tiene otras diferencias también, por supuesto. ¿Ya? Y la voy a dejar redactada también. Diríamos que es poco productivo el anaeróbico. Y el aeróbico es muy productivo. Mister, ¿a qué se refiere con productivo? Muy buena pregunta. Y lo vamos a dejar definido en términos de energía. En otras palabras, el ¿Usa mucha energía? metabolismo anaeróbico produce poca energía y el metabolismo aeróbico produce mucha energía. ¿Ya? Esa es la idea. El anaeróbico, si no usa oxígeno, produce poca energía y el aeróbico, que sí utiliza oxígeno, produce mucha energía. Para que se hagan una idea, el metabolismo anaeróbico produce como resultado dos moléculas de alta energía y el metabolismo aeróbico produce como resultado 32 moléculas de alta energía. A esa diferencia, esa es la diferencia real. ¿Ya? La molécula de energía se llama ATP, ¿ya? Que la habíamos conversado un poco en la fotosíntesis. ¿Ya? Y vemos que en el metabolismo anaeróbico se produce muy poquitita energía comparado con el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, la gran mayoría de nuestro metabolismo, por ejemplo, que somos individuos que utilizamos una gran cantidad de energía, se hace mediante la vía aeróbica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre este asunto? Vamos a ver que hay cuatro pasos importantes. El primer paso es un paso común para la vía aeróbica y anaeróbica. El paso 2, 3 y 4 para la vía aeróbica y el paso 2 de la vía anaeróbica no son comunes. Entonces, vamos a poner acá cuáles son los pasos. Los pasos de cada metabolismo. Y vamos a resolver esta pregunta.
paso 1 es un paso común, se llama glucólisis. O ¿Mister a qué se refiere glicólisis, con paso común? que es común para las dos vías, tanto para la vía aeróbica como para la vía anaeróbica. ¿Ya? Voy a hacer un esquemita de acá, bastante simple. Hecho, pero ultra sintéticamente. Este es el paso 1, glucólisis, ¿ya? ¿Qué dice abajo de la flecha? 2 por piruvato. ¿Ya? Ese es el paso 1. Ahora bien, aquí ahora pueden pasar dos cosas. Y aquí, como pueden pasar dos cosas, ustedes entenderán que se bifurcan los caminos entre la vía aeróbica y anaeróbica. Y lo voy a hacer así. Sin oxígeno, con oxígeno. Hola, mister, perdón por la tardanza. Ya, Tomás, no hay problema. Ya, si es sin oxígeno, ocurren después el segundo paso que se llama fermentación. ¿Mister qué dice ahí en el 2? ¿2 por algo? Piruvato. Piruvato. Lo voy a borrar para escribirlo no. Que quede más clarito. Ya. 2 por piruvato. ¿Ya? Entonces, si no hay oxígeno, ocurre la fermentación. ¿Ya? Y hay dos tipos de fermentación. Oh. Hay un tipo de fermentación que se llama alcohólica y otra que se llama láctica. Y yo estoy seguro que ustedes las conocen. ¿Cuál creen ustedes que es el resultado de la fermentación alcohólica? Vino. Perfecto. Cerveza y cualquier otro alcohol que se provoca. ¿Y cuál es el resultado de la fermentación láctica? Leche. Leche. Más o menos, más o menos. La Queso. leche es la fuente. Queso, ahí alguien ya lo dijo. por Eso. ahí. Queso, yogur, por ejemplo. Esos son resultados de un tipo de fermentación que se llama láctica. Pero Oye, mister, también ¿qué es la fermentación? ¿Cómo qué hace? la fermentación, vamos a verlo más adelante porque es medio complejo de explicar. ¿Ya? Es medio complejo de Ay, explicar, pero lo vamos a dejar un poquito pero para adelante. ¿es un proceso de la planta o un proceso después de la planta? No, Bioquímico. no, es un proceso bioquímico, muy bien, que pueden realizar, en el caso de la fermentación alcohólica, fundamentalmente los vegetales, y en el caso de la fermentación láctica, fundamentalmente los animales o sustancias de origen animal, como la leche. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos fermentación láctica. ¿Han escuchado hablar en deporte de que se acumula el ácido láctico? Sí, pero nunca lo O, entendí. ya, o de que producto del ácido láctico te duelen los músculos o te dan calambres, tiene que ver con esto. Por eso lo vamos a aclarar. Estamos recién empezando el contenido, por lo tanto tenemos que ir avanzando de poquitito. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el proceso de la glucólisis, en ese paso 1 que dice aquí, se producen dos ATP, que es la molécula de energía. ¿Ya? ¿Ya? Se produjeron dos ATP. Por lo tanto, si tú tienes este mecanismo, a partir de una molécula de glucosa, porque, ojo, en el paso de abajo, donde dice fermentación, no se produce ATP, no se produce energía. Por lo tanto, aquí, en este paso, mediante la fermentación, por cada molécula de glucosa se producen apenas dos moléculas energéticas, nada más. Por eso es que decíamos que es bastante ineficiente. Sin embargo, hay otro paso que es con oxígeno.
Y cuando es con oxígeno, Mister, sí, dígame, van a mandar esta clase en Moodle porque me queda muy pegado. perdón, ¿la clase? ¿Hola? Sí, ahora sí, toma, diga. Sí, sí, le escucho. Sí, la clase después la subo por si acaso en YouTube y en Moodle, por si acaso, por si esa era la pregunta. ¿Ya? Ahora bien, cuando sí hay oxígeno, se produce el metabolismo aeróbico, porque se llama con oxígeno. Y aquí ocurren 2 o 3 pasos más. Hay un paso que sería la oxidación del piruvato, que vendría a ser el paso 2. No voy a escribir los elementos ahora porque son mucho más complicados. Eso es como cuando se echa a perder la leche. No, eso al otro lado. Eso es la fermentación. ¿Ya? El ciclo de Krebs sería Ah, la fermentación es cuando se echa a perder. más o menos. Claro, más o menos. ¿Ya? El Ah, ciclo de Krebs entonces, y... ¿Sí, diga? el queso es leche que se había echado a perder. Más o menos. Es que es leche que se ha fermentado. Ah, ¿Ya? Y en la fermentación se genera el ácido láctico y por eso es que el queso tiene esa cierta acidez. La acidez que se le percibe al queso es el ácido láctico que se está utilizando ahí. Porque ah, el mecanismo de la producción de alimentos del queso, por ejemplo, es en base a bacterias. Y me salgo un poco. Las bacterias no tienen sistema digestivo. ¿Ya? Por lo tanto, las bacterias no se comen la leche en sí. No ingresa la leche al cuerpo de la bacteria nunca, sino que la bacteria desde su, entre comillas, piel, es capaz de modificar la estructura de la leche. Es una cosa más complicada. Entonces, por eso es que una fermentación finalmente deja alimento. El queso es principalmente la capsaicina, la proteína que queda en la leche más la materia grasa. Y no el azúcar de la leche. La lactosa es la que la bacteria utiliza. Bien. Entonces tenemos que cuando hay oxígeno ocurren otros fenómenos, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y un fenómeno que se llama cadena transportadora de electrones, que sería el paso 4. Y la producción de ATP aquí sí que es mucho más alta. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs se producen 2 ATP más y en la cadena transportadora de electrones se producen más o menos 28 ATPs. Por eso es que cuando el metabolismo de la glucosa se hace por la vía aeróbica, se produce mucho más ATP. Porque se producen, fíjese, los 28 de acá abajo, los 2 de aquí arriba y los 2 de acá. Porque recuerda, es una vía común. Entonces, va a ser muy eficiente cuando se utiliza la vía aeróbica. ¿Ya? Y va a ser menos eficiente cuando se utiliza la vía anaeróbica. Hasta aquí, siendo este un pequeñísimo verniz inicial. ¿Se entiende la idea? sí. Bien. Ahora vamos... Sí, en general parece que sí. Voy a guardar la imagen. Voy a borrar. Y ahora viene uno de los temas fundamentales de esto. ¿Ya? Lo voy a escribir en ese sentido. Pero, mister, ¿Sí? entonces esto es como de la glucosa, independiente de animal, Sí. planta. Hasta por Y la ahí. glucosa tiene oxígeno, o sea, o así. Sí, ¿Quedamos en pero eso? no. Es que tú tienes oxígeno disponible en el ambiente. Ah, Por ejemplo, tú ya, estás haciendo un con... ejercicio. Estás haciendo un deporte. Estás trotando a baja intensidad. Por lo tanto, el aire que tú estás respirando es suficiente para satisfacer la demanda de oxígeno de tus células. En esa circunstancia, tus células tienen oxígeno. Tú estás respirando, bien, qué sé yo, tus células tienen oxígeno, produce ATP. De pronto aumentas demasiado la intensidad del ejercicio. De modo que la frecuencia respiratoria tuya está al máximo. Por lo tanto, tú le das una cantidad importante de oxígeno, pero aún así faltan moléculas de energía.
¿Qué hace tu organismo en esa circunstancia? Empieza a fabricar moléculas de energía sin consumir oxígeno. Empieza a hacer fermentaciones. ¿Ya? Por eso que para que se acumule ácido láctico y te duelan los músculos, hay una relación directa entre el nivel de intensidad del ejercicio y la acumulación de ácido láctico. Ejercicios más intensos generan una mayor acumulación. Aunque también debo decirles que todo esto es solo una clase introductoria porque en realidad la dinámica del ácido láctico no es bien entendida todavía. ¿Ya? Se cree que el ácido láctico tenía un rol importante en esto, pero no está totalmente comprobado. Ahora, vamos a volver a esto, porque el personaje fundamental en todo esto es uno que ya habíamos hablado, o uno parecido, uno que ya habíamos hablado en la fotosíntesis, que era este. ¿Se acuerdan de eso? ¿Del NAD+? Ya, Ya, perfecto. Sí. Este es fundamental. El NAD, lo que es un cofactor. Ayuda en el proceso. Y este cofactor puede estar así, oxidado, o puede estar así. Que está reducido. ¿Ya? no tiene P, Ah, no tiene P. H. Ah, este no tiene P, sí. A diferencia del de la fotosíntesis. El de la fotosíntesis era NADP y este es NAD sin la P. Perfecto, ¿ya? Ok, Cuando está reducido, ahí contiene protones y electrones. Y ojo con esto, porque esos electrones, al igual que en la fotosíntesis, son oro puro. Porque esos electrones después se pueden utilizar en algún fenómeno como una fuente de energía para producir ATP. Y también contiene protones. Por lo tanto, este elemento, el NAD+ y el NADH, están constantemente transformándose. En el sentido de que el NAD+ se reduce, capta esos hidrógenos y esos electrones, y después se oxida. ¿Ya? Ese ciclo, que está allá al ladito, es un ciclo fundamental. En otras palabras, esa es la clave de este asunto. La capacidad que tenga el NAD de transferir electrones en un elemento que se llama, voy a volver después acá, dejar ver si logro encontrar esto, que estaba dibujando recién. Creo que era esta, claro. Fíjese acá, ¿cómo se llamaba esto? Cadena transportadora de electrones. El NAD trae para acá los electrones. Y aquí esos electrones, más los protones de hidrógeno, son los que se utilizan para generar esta gran cantidad de ATP. Esta gran cantidad de ATP es gracias a eso. Ahora, para explicar un poquitito este asunto, voy a borrar esta etiqueta acá. Ya sabemos que aquí hay dos ATP. ¿Ya? Voy a borrar acá. Y voy a... Sí, El ATP se forma de la misma manera que en la fotosíntesis. acá abajo sí. Acá mira, es prácticamente lo mismo pero al revés. Cuando veamos la respiración celular con detalle, te vas a dar cuenta que la respiración celular es como una antifotosíntesis. ¿Te acuerdas que en la respiración, perdón, que en la fotosíntesis también había un ciclo? Se llamaba ciclo de Calvin. Aquí el ciclo se llama de Krebs. En la fotosíntesis, el primer paso era el paso de estos electrones a través de la membrana, por esta bomba para generar ATP. ¿Ya? Acá es el último paso. ¿Ya? Vamos a ver qué es una antifotosíntesis. ¿Ya? Ahora, Mister, dígame. esto como no sé, la leche o la uva, ¿está ya fuera de la planta o del animal? Claro, ¿O esto ocurre adentro de la planta o animal? en el caso de los vegetales, fuera. En el caso de los animales puede ocurrir afuera o adentro. Ah, ¿Ya?
Pero en verdad normalmente lo hacen con máquinas y esas cosas, ¿no? Claro, los procesos industriales sí, pero también tú lo puedes hacer artesanalmente. No sé si conoces el yogur de pajaritos, por ejemplo, ya que son bacterias, básicamente, que tú tienes y le echas a la leche, ya que se utilizaba hace no mucho, era bastante frecuente. Y hay otra cosa que también utiliza bacterias, no me acuerdo cómo se llama, que bueno, que hacen con chancaca o con miel, que le llaman los hongos de la vida o algo así, que también hace poco estuvieron más o menos de moda. ¿Ya? Ahora, fíjese lo que estoy dibujando acá. ¿Ya? La idea de esto que estoy dibujando acá es que para que ocurra la glucólisis se genera este proceso. ¿Ya? Pero para que ocurra esto necesito el NAD oxidado. El NAD oxidado viene y se reduce. ¿De dónde puedo obtener más NAD oxidado? Bueno, lo que pasa después es que ese NAD, cuando no hay oxígeno, se viene para acá y le entrega el hidrógeno y los electrones a unas moléculas que están acá, ya, al ácido láctico o bien al etanol, al alcohol que se va a hacer, y se genera nuevamente el NAD oxidado. Y ese NAD después viene acá y está disponible para reiniciar el ciclo. En el fondo, el tema es cómo yo reciclo rápidamente el NAD. Aquí, el reciclaje del NAD es relativamente lento, pero ¿qué es lo que pasa acá? Fíjese, este tipo de metabolismo utiliza oxígeno. El oxígeno se utiliza acá. ¿Qué pasa si yo al oxígeno le agrego protones y le agrego electrones? ¿Qué puedo obtener como resultado? Agua. Agua, perfecto. Agua. Cuando nosotros hacemos la glucólisis completa, la glucólisis aeróbica, el resultado final es agua. Bueno, y también CO2. Pero el CO2 se libera acá y se libera acá. Después lo vamos a ver. En cambio, cuando se hace la fermentación, el resultado final es ácido láctico, ¿ya? O bien etanol, ¿ya? Que son moléculas mucho más difíciles de liberar, de limpiar. Por eso es que la glucólisis, cuando es aeróbica, es bastante eficiente. Genera mucho ATP, genera residuos que son muy fáciles de eliminar, agua, CO2, muy fáciles de eliminar, ¿ya? Y la ventaja es lo siguiente, que al oxígeno le gustan mucho los electrones. El oxígeno es altamente, tiene una electroafinidad alta. Es un parámetro que no sé si lo han visto en química. En química, si están viendo tabla periódica, probablemente han visto algunas propiedades periódicas. No lo sé, insisto, no soy especialista en química. Pero una de las características que tiene el oxígeno es que le gustan mucho los electrones. Por lo tanto, si viene una molécula, que es el NAD reducido, que le quiere dar los electrones, el oxígeno lo acepta encantado. El oxígeno dice, dámelo, yo los tomo. Y forma agua, que no tiene prácticamente ningún problema el agua para ser metabolizada. Entonces, yo diría que es muy amable en ese sentido la respiración aeróbica, porque genera elementos que son muy fáciles de ir degradando. ¿Ya? Ahora, vamos a guardar esta nueva imagen y vamos a dar algunas características. Voy a borrar todo. Vamos a dar algunas características. Por ejemplo, lo primero, el primer paso, es decir, por si acaso, nosotros normalmente en español le llamamos glucólisis, con U. En inglés se le llama glicólisis, con I. Y a nivel del DEMRE, que en el fondo es la prueba que ustedes van a dar probablemente en cuarto medio, qué sé yo, también se le llama glicólisis. Pero entiendan que son sinónimos. Glucólisis y glicólisis son sinónimos. Bueno, el primer paso, glicólisis, ocurre
en el citoplasma de las células y por lo tanto puede ocurrir en células procariontes y en eucariontes. ¿Viste cuáles eran las procariontes y las eucariontes? Las procariontes son las más simples, las bacterias, que no tienen organelos. Y las Núcleo. eucariontes son las más complejas. ¿Ya? Es, Ok. en ese sentido, universal a la vida, el primer paso, la glucólisis. Y Por los el siguientes núcleo, pasos... ¿no? ¿Ah? ¿Qué cosa? Parece que anda con mal internet. Sí, parece que está muy mala, de hecho. Vamos a esperar si es que se conecta. Mister, entonces las células procariontes son las células de la bacteria. Sí. Toda bacteria es procarionte. Porque son más simples. Exactamente. ¿Ya? Y los siguientes pasos son exclusivos de células eucariontes. Pues ocurren en las mitocondrias. Entonces, no pueden ocurrir estos siguientes pasos en las células procariontes porque en las células procariontes no hay mitocondrias. No hay mitocondria y por lo tanto no tienen cómo ocurrir. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a hacer un dibujo aproximado de una mitocondria y aquí les pregunto si recuerdan las mitocondrias del año pasado de biología celular. Yo me acuerdo que la mitocondria se producía el ATP, nada más. Perfecto, ya. Ya nos sirve de algo. Lo que estoy dibujando acá es un dibujo esquemático de una mitocondria. La mitocondria tiene una doble membrana. ¿Ya? Pero membrana ¿Viste la interna... mitocondria? ¿La mitocondria era como una bacteria o cómo era? Sí, No me acuerdo nada. sí. La mitocondria es un organelo que está dentro de las células eucariontes, pero que originalmente era una bacteria, en términos evolutivos. ¿Ya? En términos evolutivos. Yo no sé si habrán visto esa parte de la teoría endosimbiótica, ¿ya? Pero eso fue ya hace muchísimos miles de años, ¿ya? O sea, muchísimos millones de años en realidad. Hoy día las mitocondrias son organelos que están presentes dentro de las células eucariontes. ¿Ya? Ahora, Ok. insisto en esto, en las mitocondrias hay una membrana externa, hay una membrana interna, y hay unas cositas que están aquí, voy a encerrar en un círculo esto, esas se llaman crestas mitocondriales. ¿Ya? Se llaman crestas mitocondriales. Y, además, voy a marcarlo, hay un relleno, que vendría a ser todo ese que está ahí, que se llama matriz mitocondrial. ¿Ya? Y está la matriz mitocondrial, que es el relleno de la mitocondria. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, ya hay alguien que me dice que levantó la mano. Cristóbal Narea me dice que levantó la mano, dígame. Sí, mister. Me gustaría saber para qué sirven las crestas mitocondriales. Sí, vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Sí. Ya. Pero para que te hagas una idea, es más o menos parecido a lo que pasaba en la fotosíntesis con la tilacoides. Recuerda que la tilacoide era la membrana del cloroplasto que se plegaba.
Y allí ocurrían los primeros pasos de la transmisión de los electrones que pasaban a una bomba, qué sé yo. Aquí ocurre más o menos lo mismo. De hecho, cuando vean los dibujos les van a parecer sorprendentemente familiares. Son prácticamente lo mismo. ¿Ya? Ahora bien, tenemos ya más o menos la anatomía mitocondrial, ¿ya? Más o menos guardadita. Voy a borrar ahora esto. Voy a hacerla más grande acá. ¿Ya? Más grande y más simple también, ya tenemos un poco la idea. ¿Ya? Bien. Y vamos a poner, por ejemplo, la glucólisis ocurre Era afuera. relleno y con ¿cuánto? Matriz Se llama mitocondrial. matriz mitocondrial, que es el relleno, para entenderlo. No se llama relleno, es para entenderlo. ¿Ya? Se llama realmente matriz mitocondrial. La glucólisis ocurre afuera. Recordemos que se produce después una cosa que se llama piruvato. Ya, aquí hay otro paso, que después lo vamos a ver el nombre, con detalle, se llama acetilación del piruvato. Ya, aquí sería el paso 1. Ya, la glucólisis, la acetilación del piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria. Acá ocurre un ciclo que ocurre en la matriz mitocondrial, que se llama ciclo de Krebs. ¿Ya? Y desde aquí, este tendría que ser el tercer paso, y desde aquí, los elementos que aquí se producen pasan a lo que preguntaba recién Narea, a las crestas mitocondriales, en donde ocurre la que se llama cadena transportadora de electrones, que es el paso 4. ¿Ya? Así va ocurriendo este asunto. ¿Viste el paso ¿Dice que el paso 2? O sea, la oxidación. Oxidación del piruvato. Ah, verdad. Oxidación del piruvato. ¿Ya? Lo vamos a escribir. La oxidación del piruvato. Después pasamos al ciclo de Krebs y después pasamos a la cadena transportadora de electrones. Y recordemos que aquí se produce la mayor cantidad de energía de todo esto. ¿Ya? Ahora, se van a ir necesitando, bueno, se van a ir produciendo algunos elementos. Por ejemplo, aquí en el ciclo de Krebs se produce CO2, ya que el CO2 que nosotros al exhalar botamos. En la oxidación del piruvato también se produce CO2, ¿ya? Y en la cadena transportadora de electrones se utiliza el oxígeno, ¿ya? Y aquí se libera el agua, ¿ya? Entonces, fíjese que lo que nosotros estamos necesitando para la respiración celular es lo siguiente. Necesitamos glucosa más oxígeno. Y con eso vamos a producir CO2 más agua más ATP. energía. Exactamente. Bajo la forma de ATP. ¿Qué dice R punto? Sé que es. Respiración celular. A Respiración, ver, el ATP energía. exactamente. Mm. Respiración celular. Y si ustedes se fijan, esa fórmula que está ahí, glucosa más oxígeno produce CO2 más agua más energía, es exactamente la misma ecuación de la fotosíntesis, pero al revés. En la fotosíntesis se necesitaba energía más CO2 más agua para producir oxígeno y glucosa. Aquí la cosa cambia y es completamente al revés. Y de verdad, la próxima clase vamos a ver con más detalles todo esto. Y ustedes se van a dar cuenta que efectivamente la respiración celular no es más que una antifotosíntesis. Claro, ocurre en ciertos organelos, tiene algunas particularidades, pero entendida como una antifotosíntesis está muy bien. Hay diferencias, no hay cloroplasto. Sí, no hay cloroplasto, hay mitocondrias. Perfecto. Claro, no hay tilacoides. No, pero hay crestas mitocondriales. Perfecto. ¿No hay estroma? No, no hay estroma, pero hay matriz mitocondrial. ¿Ya? Son fenómenos bastante equivalentes. ¿Ya? Así que vamos a llegar, voy a guardar esta diapo también. Vamos a cerrar, vamos a llegar hasta aquí por hoy.
Y la clase siguiente vamos a ver los detalles de este proceso, al menos del proceso de la glucólisis. Y a la subsiguiente veríamos los procesos de fermentación, porque es interesante para ustedes que son deportistas entender cómo funciona la fermentación y cuándo se hace necesaria. ¿Ya? Bien, muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien, muchachos. Chao, Que mister. descansen. Mister. Chao, muchachos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.